Ya, entonces iniciamos clases. El día de hoy vamos a ver lo que es señalética vertical, ¿sí? Recordemos que en anterior clase vimos lo que era la señalética horizontal, para qué nos servía, en dónde podemos encontrar la señalética horizontal. ¿Recuerdan ustedes dónde podíamos encontrar la señalética horizontal? Las carreteras. Ya, en todo tipo de carretera, ¿no es cierto? De hecho, la señalética horizontal la encontramos graficada en la vía, ¿sí? En la vía, en todo lo que corresponde a la vía. Recordemos que teníamos líneas continuas, líneas discontinuas, doble línea, ¿sí? También teníamos las marcas especiales que eran solo bus, solo taxi, los chevrones en el pavimento, lo que nosotros decimos los famosos chapa echados o los reductores de velocidad, que es la definición técnica, ¿no? El nombre técnico, ¿ya? Entonces todo eso acabamos de ver y cómo está señalizado. Por ejemplo, los cruces a nivel, los cruces a desnivel, los cruces los cruces cebra, que son para poder cruzar las personas, ¿ya? Entonces, todos esos sí mencionamos, ¿verdad? Y vamos explicando cada uno de ellos. Ahora vamos a ver lo que es la señalética vertical. De igual manera, recordemos que la señalética vertical, ¿en dónde la podemos encontrar? Igualmente en las carreteras, pero en la parte superior. Por lo generalmente nos muestra la señalética vertical todo lo que es rótulos, ¿sí? Rótulos, carteles. Ya, eso es la señalética vertical. Todos los rótulos que tengamos en la parte superior, como pares, un solo carril, una sola vía, ¿sí? Todo eso es señalética vertical. Está en la parte superior de la carretera. Ya, vamos a ver, por favor me avisan si es que les comparto pantalla. Ya. Si pueden todos visualizar la pantalla? Sí, profesor. Ya, listo. Sí, Entonces empezamos. Christopher Londo, medidas con lo que es definición de señalización vertical. las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o adyacentes a ella, que mediante símbolos o leyendas determinadas cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vías, así como brindar la información necesaria para guiar a los usuarios de las mismas. Ya. Entonces, ¿qué nos puedes definir un concepto personal, Christopher, de lo que puede o entiendes tú de señalética vertical? Que pues, nos informan de lo que, de, como método de prevención, como por ejemplo el cruce de ganado, la existencia de un rompevelocidades, la existencia de una curva en U, eso. Ya. Listo, chicos. Como les decía, son rótulos o placas fijadas en los postes o en la parte superior de la calzada, ¿sí? Que nos muestra muchas veces símbolos, leyendas, o nos muestra o nos da una mejor, se puede decir, una mejor visualización de lo que se avecina posteriormente en la calzada, ¿sí? Si hay existencia de peligros, si hay algún puente elevado, o sea, todo eso nos designa la señalización vertical, ¿ya? La clasificación. Dentro de la señalización vertical tenemos algunas o subclases. Dentro de eso, las más conocidas y las que desde ahí se derriban, tenemos las que son las señales regulatorias. ¿Ya? Por favor, Christopher Londo, ¿me ayudas con eso? Y el licenciado. Señales regulatorias. Las señales regulatorias informan a los usuarios de las vías las prioridades en el uso de las mismas, así como las prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes, cuyo incumplimiento constituye una contravención de tránsito. Las señales regulatorias se clasifican en serie de prioridad de paso, R1. Se instalan
en las entradas a una intersección o en puntos específicos donde se requiere aplicar las reglamentaciones contenidas en estas señales. Ya. Vamos a ver el tipo de señales. Por favor, ayúdenme con los tres primeros, Christopher. Detención obligatoria. El pare. Se instala en las aproximaciones a las intersecciones, donde una de las vías tiene prioridad con respecto a otra y obliga a parar al vehículo frente a esta señal antes de entrar a la intersección. Ceda el paso. Indica a los conductores que deben ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía, a la cual se aproximan sin necesidad de detenerse si en el flujo vehicular por dicha vía existe un espacio suficiente para cruzarla o para incorporarse con seguridad. Aduana. Esta señal se usa para indicar la existencia de un control de aduana. Obliga a los conductores a detener el vehículo. Ya. Entonces, todos hemos visto alguna vez un pare, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice el pare? ¿O qué interpretamos cuando vemos esta señalética? Señal de precaución, de parar. Ya. Por lo general, ¿en dónde se encuentran situados esos pares? ¿En las calles transversales o en las calles longitudinales? Transversal. Ya. Por lo general encontramos estos pares en las calles transversales, ¿sí? Con la señal, con la condición de que tenemos que tener precaución, ¿sí? De ver si no hay otro vehículo en la principal, en la calle principal, para nosotros poder continuar la trayectoria que estamos teniendo al momento de conducir, ¿sí? El C del paso, de igual manera, ¿en qué calle las encontramos? ¿Transversales o longitudinales? O en los redondeles. Longitudinarias. O en los redondeles. Redondeles, redondeles. Ah, ya. Por lo general, los C de paso se ponen en los redondeles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que al uno ingresar al tráfico en lo que es el redondel, el que está dentro de la rotonda tiene la prioridad. Entonces nosotros tenemos que parar justo en la intersección antes de ingresar, ver que el vehículo, ceder el paso al vehículo que está haciendo la función de rotar, ¿sí? Y si no hay ningún vehículo cerca o a una distancia aproximada o considerada, nosotros podemos ingresar al redondel y hacer el giro correspondiente que vayamos a ejecutar al momento de conducir, ¿sí? Entonces, por lo general encontramos este C de paso en las esquinas de los redondeles, o sea, en las esquinas de las intersecciones de los redondeles, perdón. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar por lo general el C del paso. Y una que otra calle de mayor conflicto en las transversales, ¿sí? De igual manera con los pares. Ya. La tercera, el tercer símbolo, o el tercer rótulo, ¿qué nos quiere decir? Aduana, dice, ¿no es cierto? Ya. Correcto. Listo, como su nombre dice, aquí debemos detenernos cuando exista o estemos cerca de llegar a la aduana, ¿sí? A que todos los conductores debemos reducir la velocidad, incluso detenernos para pasar este tipo de señalética, ¿sí? Que es de prohibición. O de regulación, mejor dicho. Ya. Por favor, me ayudas, Jorge Villarroel, con las tres que continúan. Pare aquí en luz roja. Esta señal se utiliza para indicar que la línea de parada de la intersección semaforizada tuvo que ser desplazada por algún motivo. Esta señal se complementa con la respectiva señal de horizontal, línea de pare. Obliga a los conductores a detener su vehículo. Ya. ¿Han visto algún momento este tipo de señal? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿En Claro. qué parte más o menos has podido visualizar, Jorge, este tipo de señal? Cuando ahí está en construcción y han quitado los semáforos y se para aquí por decirlo en luz roja. Cuando hay Ya.
hay algún, ajá, un evento, algo. Ya, entonces, por lo general, no es muy utilizada, como ustedes deben saber. Como nos dice Jorge, solo lo utilizamos en casos especiales, ¿sí? Cuando no tengamos una semaforización en las intersecciones o estén en construcción o estén en mantenimiento, ¿ya? Entonces, ahí es utilizar este tipo de señalética. ¿Para qué? Para indicarnos que si estamos yendo en una calle transversal y hay una incorporación de tráfico, debemos tener en cuenta que tenemos que parar hasta que pase la afluencia de vehículos y posteriormente nosotros continuar. ¿Sí? Ya. De hecho, siempre que hay esta señalética, también existe por ahí una persona que dé el tráfico, ¿no? O que nos ayude agilizando el tránsito. ¿Sí? Por lo general, existe ese tipo de personas. Pero si es que no hay, porque a veces ahí en la noche tenemos que tener en consideración tiene la principal, cuál es la calle principal y nosotros detenernos en función como que fuera un par. ¿Ya? Continúa, por favor, Jorge. Serie de movimientos y dirección. Obligación de los conductores de circular solo en la dirección indicada por las flechas de las señales. Una vía a la izquierda o derecha. Obligación de los conductores de circular solo en la dirección indicada por las flechas. Doble vía. Esta señal se utiliza para indicar que en una vía de tránsito puede fluir en dos direcciones. Ya. Listo. Entonces, aquí recordamos que todas señaléticas, o sea, siempre vamos a encontrar en una calle estos rótulos en una esquinita, ¿no? Que nos muestran cuál es el sentido de la vía. ¿Sí? Tenemos un sentido a la izquierda, un sentido a la derecha. ¿Ya? O si no es doble vía. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si infringimos este tipo de señalética? Estamos cometiendo una infracción. ¿Ya alguien sabe cuál es la infracción y cuántos puntos da la licencia? Mínimo segundo 70, $80 y de tercera o cuarta clase. Ya. No estoy muy al tanto del tipo de infracción porque no hay una infracción específica que diga que te pasaste o que entraste e invadiste vía, ¿sí? No hay una citación específica. Hay una citación que dice que, por ejemplo, por invasión de carril o algo así, ¿sí? Que más o menos sitúa dependiendo de los municipios, porque esto depende mucho de qué municipio sea, ya porque recordemos que los gobiernos autónomos son descentralizados, ellos pueden poner sus multas, porque ellos pueden controlar, planificar, regular todo lo que ellos puedan en el tráfico y en el tránsito dentro de su ciudad, ¿sí? Entonces esto solo depende ya no de la Agencia Nacional de Tránsito, porque la Agencia Nacional de El Tránsito, 10%, mande, el 10%, $42 por invasión de carril. ya, $42 y cuántos puntos de la licencia. Buena la pregunta. Esa no me la sé. Es de 1.5 a 3 puntos, si no estoy mal. Ya. Bueno, pero como les mencionaba, esto varía, ¿no? Esto varía dependiendo la ciudad y dependiendo cuál es el entorno en el que estemos nosotros. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la multa en Ambato que la multa en Quito, o la multa en Quito que la multa en Guayaquil. Recordemos que las multas mínimas por a veces por infracción de carril o por pasarte un radar, son una remuneración básica, ¿sí? Entonces, de ahí le dividen. Ahí le den el 30%, el 40%. Entonces, más o menos saquemos el 40% de un sueldo básico, ¿cuánto es? A ver, esos matemáticos. 40% de un sueldo básico. ¿Cuál es el sueldo básico que tenemos aquí los? 425. Ya. ¿Cuál es el 40% entonces, chicos? Una aproximada. $170. Estimado de unos $170. ¿Ciento cuánto? $170. Ya, un aproximado de 170 y pico de dólares, ¿ya? Entonces, eso podría llegar a costar en algunas ciudades, ¿sí? Porque vuelvo y repito, las ciudades son autónomas.
ellas pueden controlar y planificar el tránsito. Ellos pueden incluso poner, subir o bajar las multas, dependiendo de estudios técnicos, por supuesto. Pero por lo general, a la ciudad le conviene que mientras más alta sea la multa, mejor. Supuestamente para ese dinero entra ancas fiscales y ellos realizan obras, ¿no? Supuestamente. Ya, entonces, mientras más multas haya, porque créanme que en el tránsito, en el tráfico, se maneja demasiado dinero por medio de esto del estacionamiento rotativo tarifado, por medio Para los bolsillos de ellos. del cobro del cero, bueno, perdón, del estacionamiento rotativo tarifado, el cobro de estas multas, ¿sí? Por eso es que en Guayaquil también, en Guayaquil y en Quito hay los agentes de tránsito que están en las esquinas, incluso ya esperando que alguien cometa el error para de una caer, ¿sí? Y ahora tienen la función de ellos de que están grabándote, de que todo está grabado Claro, y pero que, tienen para grabar aquí en el pecho. ajá. Y ya no quieren coger unos, antes cogían unos $10. Los del ATM no cogen. Bueno, hay unos ciertos por ahí, unos ciertos que Sí, son sí cogen, sí. corruptos. De ahí los de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ellos viven de eso. Ya, ellos viven de eso, ya. Algunos de la ATM no cogen, pero, o sea, a veces cogen, pero te piden un precio exuberante. Te Ajá, pongo la multa, si $140, ellos te piden si quieres el 70% de la multa para no claro. ponerte la infracción. Ya, eso. Entonces, lo malo es que aquí también te bajan o hay reducción de puntos en la licencia. Entonces, mucha gente por evitar los puntos en la licencia y porque saben que les toca de ley pagar, porque ya tienen la infracción, o sea, ya les van a dar la infracción. Entonces, prefieren darles a ellos para que supuestamente ellos trancen con los que tienen que eliminar en el dispositivo, porque eso tiene un almacenamiento, ¿no? Entonces eso tienen que ellos llamar a central y les borren y tanto trámite por ahí, supuestamente, porque así supuestamente ellos trabajan. Ya. Entonces recordemos que siempre tenemos que estar atentos a la señalética vertical, al menos si manejamos en ciudades. De hecho, yo tuve un inconveniente una vez en Guayaquil, que por distracción del GPS, bueno, yo mi distracción mía y por el GPS que no me mostró bien la calle, yo me metí, invadí vía. Y créanme que ni terminaba la calle y ya estaba el agente de tránsito. Apenas entré. ¿Se metió en la metrovía? No, no me metí a la otra, invadí vía. Ah, ya. ¿Pero de la O sea, me metrovía o fui en del sentido contrario, ya. Me fui Ah, en ya. sentido contrario, sí. O sea, no me metí a la metrovía, pero me fui en sentido contrario. Y entonces yo no sé ni de dónde salió porque ni yo le había visto. Y de una paz me parqué al frente y ya. Que sí, que no, que la infracción es no me acuerdo cuántos puntos me dijo. Ahí me sacó el dispositivo que ellos tienen, porque vuelvo y repito, o sea, eso ya depende de los gatos, de los gobiernos autónomos de cada cantón, de cada ciudad. Ya, ellos eso hacen mediante las ordenanzas, ¿ya? Entonces aquí me dijo, aquí está, mire, aquí está el costo, era como $120, y de ahí tengo que multarlo. Y ya, pues Una tocó estocada, recurrir, tocó, tocó recurrir a las irregularidades que normalmente pasa con los ¿no? señores de la CT, porque tampoco era, o sea, yo le expliqué, ¿no? Que traté de tomar esa vía porque el GPS no me mostró bien de una manera adecuada y me confundí, pero ellos no entienden, igual me tocó darles un dinero, bueno, pero evité que me lleven, que me pongan infracción. Ya, por favor, continúa, compañero Luis Aguirre. Con doble vía comienza. Listo, Inge. Dice doble vía comienza. R2-3. Se instala al final de una sección de vía con parterre para dirigir el tránsito vehicular al carril correcto. También se instala una intersección donde una calle de una vía se convierte en una calle de doble vía. Ya. Los que continúan, por favor.
Cede el paso a los peatones. R2-4. Indica a los conductores que viran a la izquierda o a la derecha que, a pesar de tener luz verde, deben ceder el paso, deben ceder el derecho de vía a los peatones. Ya, continúa el otro, por favor. Mantenga izquierda o derecha. R2-5I y R2-5D. Indica a los conductores que deben continuar circulando por el lado de la calzada indicado por la flecha. No debe instalarse en redondeles. Circular carril izquierdo o derecho de parterre. R2-6I y R2-6D. Esta señal debe ser usada en lugares donde es necesario que el tránsito vehicular circule solamente por la derecha y o por la izquierda de un parterre. Ya, No entre. hasta ahí, por favor. R2. Hasta ahí, Luis. Ya, el cede paso a los peatones. ¿Qué nos quiere decir eso, compañeros? Como ya el nombre nos dice, de igual manera los peatones también tenemos que regirnos a ver qué parte tenemos que respetar para no poder cruzar la vía. ¿Sí? Entonces, porque muchas de las veces tenemos que hacer el paso. ¿En dónde tenemos que hacer? ¿Has visto este tipo de señalética, chicos, para los peatones? El paso cebra será. No, no, Sí, cede el con paso a el peatones. peatones. Sí. No, yo no. ¿Sí? Por lo general lo ponen para que los vehículos paren cuando hay una gran movilidad de peatones. ¿Sí? Ahí en las intersecciones, donde que por a veces la gente, yo que sé, cerca de la bahía, hay intersecciones ahí, ¿no es cierto? Ya, entonces por ahí puede situarse uno de estos rótulos, que diga cede el paso a peatones. ¿Ya? Aunque nosotros siempre tenemos que tener en consideración que tenemos que ceder el paso a los peatones. Sí, menos en una autopista, ¿no? Ahí ya los peatones no tienen ningún derecho de que se les ceda el paso. Andarse cruzando la calle para que los atropellen. Pero sin Bueno, embargo, los peatones irrumpen y se pasan cruzando la autopista y acarrean. ¿Sí? le comento que en Europa, en otros países, pues no, siempre los conductores siempre le dan paso al peatón. Estén o no estén, ellos siempre respetan eso, los conductores, pero hablo fuera de Ecuador, en otros países. Aquí que uno se le tira el carro como que estuviera apurado, se le tira encima al peatón y más adelante le coge la roja. Ahí está, ese fue tu apuro. Ya. Sí, bien dice, compañero. En otros países, la educación vial que los conductores han tenido siempre es más, ¿cómo les digo? Más estricta, ¿no? En el sentido de que el peatón es siempre mayor considerado antes de un conductor, ¿sí? O sea, vos no puedes, si es que ves a un peatón cruzando, tienes que obligatoriamente respetar la circulación del peatón y tú tienes que darle paso, ¿sí? Porque siempre tendrán en privilegio la vida de la persona, ¿sí? La que está yendo a circular o la que está circulando. ¿Ya? Siempre tienen en consideración eso. Y bueno, nosotros también debemos tener en consideración. Pero también te comento, Jorge, que también en otros países también hay sanciones para los peatones. ¿Sí? No es que ellos pueden... Allá sí le hacen respetar eso, ¿verdad? Sí, sí. También te comento, ¿no? Ellos tienen siempre la prioridad, ¿sí? Mientras la ley lo permita, ¿sí? Mientras ellos estén dentro de su jurisdicción, dentro de su circulación, se puede decir. En vías que no son principales, en vías que son transversales tal vez, y no son autopistas o vías perimetrales, ¿sí? Entonces, mira, si es que una persona automáticamente se empieza a cruzar, como aquí lo hacen, en una autopista a la carrera, también lo sancionan. ¿Sí? Allá son sancionados los peatones. No es que tú te puedes cruzar a la carrera, incluso, Dice, dime. pero dice, aquí en el Ecuador no, o sea que no respetan, pues, los peatones también. De hecho, no hay respeto ni del conductor ni del peatón. ¿Sí? Exacto, dos lados. Saben Muchas de las las leyes, veces pero el no respetan. conductor
ven que está pasando la gente y son capaces de tirarles el carro porque están de apuro. ¿Sí? O porque no están pasando por un paso cebra, cosa que deberían respetar también los peatones. ¿Sí? Vuelvo y repito, en otros países sí lo tienen que hacer, porque también son sancionados los peatones. Lastimosamente en Ecuador, si vos tuviste un problema con un peatón, un accidente con un peatón, el que tiene la culpa es el chofer, en cualquier condición. ¿Sí? Eso también está mal de las leyes del Ecuador. ¿Sí? Porque siempre va a tener la prioridad y la culpabilidad tiene el chofer, en cualquier instante. Así tú estés en una autopista aquí, bueno, en una vía perimetral que es considerada a que puede circular a 100 kilómetros por hora, incluso ahí el peatón tiene la prioridad para las leyes del Ecuador. Y no son multados los peatones, ¿eh? Aquí no. ¿Han visto que les han multado algún peatón a ustedes? Nunca. Nunca. En otros países sí. Incluso si es que el peatón, porque verán, en otros países a veces ha habido casos donde que el chofer o el conductor, por evitar el impacto de impactarle al peatón, hace una maniobra y se descarrila y produce también otra serie de accidentes, ¿sí? Ya no solo se accidenta él, sino se descarrila, se pasa a otro carril o por evadirse choca con otro, se impacta con otro vehículo, ¿ya? Entonces, ahí también tiene la culpabilidad del peatón y eso es sancionado hasta con prisión, ¿sí? Por irrespetar las leyes de tránsito. O sea, por eso es que en otros países nosotros tenemos que obligatoriamente respetar por respetar. ¿Por qué? Porque, y no es que digan, es que ahora, a ver, ahora dígame, pues, o sea, deme la evidencia que yo estaba cruzando por ahí, a esa hora. O dígame que yo estuve cruzando ahí a esa hora. Lastimosamente en otros países tienen cámaras muy avanzadas, ¿sí? Que a veces avanzan hasta unos 500 metros de distancia y que cubre los perímetros normalmente donde que pueden visualizar todo con esas cámaras a los peatones. ¿Sí? Es por eso que no sé si han escuchado que en otros países no pueden ir a orinar en la esquina o en un bordillo, normalmente como lo hacemos aquí, en un poste, porque también tienen sanción. Así que todos los compañeros que van a migrar algún rato a Estados Unidos, a otros países, tengan en consideración eso, ¿no? Que no es lo mismo que en Ecuador, que tú haces lo que tú quieras, donde quieras, que puedes libar en la vía pública y nadie te dice nada, que puedes irte a orinar en la casa de la vecina que tampoco te dicen nada, ¿sí? Que puedes cruzarte por donde tú quieras y al final no pasa nada. No, en otros países sí. En otros países sí van a tener control, sí van a tener sanciones. ¿Sí? Listo, chicos. A ver, mantenga izquierda o derecha. Este rótulo sí lo han visto, ¿no es cierto? O lo han podido visualizar en algún momento. Ya. No hay, creo, tal vez alguna duda con este rótulo. No, ninguna, profesor. Ya. Circular, carril izquierdo, derecho en parter. ¿Han visto este tipo de rótulos? Sí, profesor. Ya, por lo general, siempre se puede ver a lo que aproximamos a un parter o estamos saliendo de un parter. ¿Sí? Este tipo de rótulos. Listo, chicos, permítanme. Ya, vamos a continuar. Por favor, los tres siguientes me ayudas, el compañero Daniel Montes. No entre desde ahí, Sí, por favor. no entre R2 en 7. A ver, un momentito, Daniel, ¿me permites un momentito? Les voy a dejar de compartir pantalla y dejar de grabar el video.